Ok. Bueno, buenas noches a todos, a esta primer conversatorio de una serie que vamos a tener. Y bueno, bienvenidos a este espacio donde esta noche vamos a estar conversando acerca del tema de la ausencia de imágenes en este proceso que estamos viviendo, y las dificultades psicológicas que han venido surgiendo a partir de esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir. En este primer conversatorio vamos a estar Lisímaco Henao y yo. Lisímaco es psicólogo y analista junguiano, es director de Casa Jung Medellín, gran amigo, una persona que muchos de ustedes ya conocen, bueno, porque está muy activo en las redes y siempre ha estado como muy recogiendo. Yo creo que él es una de las características que tiene, es que es un gran recolector de las imágenes que van apareciendo y es un gran traductor de estas imágenes de una manera bastante poética. Entonces, para mí es un gran placer compartir este espacio con Lisímaco. Para los que no me conocen, yo soy Eduardo Carballo, soy médico psiquiatra, analista junguiano también y soy el director académico del Centro de Estudios Junguianos de Bogotá. Como les decía, esto va a ser la primera sesión de un ciclo que preferimos que tuviera un tono de conversatorio. En este momento, o en esta oportunidad, vamos a hacer Lisímaco y yo intercambiando ideas, intercambiando reflexiones, intercambiando experiencias que hemos tenido con los pacientes y las otras personas que se nos han acercado, y que de alguna manera nos han transmitido la angustia y un poco las dinámicas que esta situación ha generado. Y la idea es que entre los dos vayamos haciendo una especie como de tejido donde podamos al final tener unos ciertos elementos que permitan una referencia y permitan una contención a esta situación tan complicada. El llamamos al conversatorio, a esta serie de conversatorio, imágenes que emanan del vacío, porque algo que hemos visto desde el principio es cómo la misma situación, lo extraño de esta situación, nos pone un poco en contacto con el no tener un catálogo de imágenes internas que puedan acompañar esto. Por eso es que de alguna manera las primeras imágenes que empezaron a surgir fueron imágenes de fin de mundo, muchas imágenes apocalípticas que fueron apareciendo en las personas que se nos acercaban con toda la ansiedad que eso podía obviamente generar. Y a partir de ese momento lo que ha sido una constante y lo que hemos visto es cómo la psique le cuesta mucho dentro de la parálisis que está viviendo en lo individual y un poco en lo colectivo, que se generen imágenes desde adentro. Y entonces un poco lo que queremos compartir con ustedes son referencias que sean capaces de producir imágenes o referencias que de alguna manera puedan ayudar a contener estas imágenes. Como conversatorio, queremos que sepan que ustedes también es importante, para nosotros es importante la interacción de ustedes, pueden estar interactuando a través del chat de las páginas de Facebook. Hay un grupo de apoyo los va a estar acompañando ustedes, recogiendo las inquietudes, preguntas, comentarios que puedan tener para en un momento determinado abrir la discusión con ustedes, por llamarlo de alguna manera, y poder hacer ya entonces un intercambio entre nosotros dos y los que estén participando. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Como les decía, para mí es un gran placer estar con Lisímaco esta noche. En los próximos conversatorios vamos a tener a Juan Carlos Gómez, que también muchos de ustedes conocen a través de su participación en los medios, a través de la Escuela de Astrología Psicológica, donde vamos a ver también esa ausencia de imágenes como algo que se ha venido presentando, sobre todo en este fin de semana, fue muy potente, fue el tema de la imagen que de alguna manera podemos recoger en ese gran reloj que nos acompaña, que es el reloj cósmico. Y en la última conversatorio vamos a tener a Felipe Arango Campuzano, que es un psicólogo muy cercano a nosotros también, muy vinculado con lo junguiano, que va a acompañarnos con imágenes en la cotidianidad. Yo creo que es algo que nos está faltando, que estamos necesitando, sobre todo ahora
que este aislamiento no solamente tiene ya el tiempo que ha recorrido, sino que ya apunta a una extensión para lo cual tenemos que estar preparados. Entonces, bueno, Simaco, no sé si quieres comentar algo para iniciar. Sí, estaba pensando en que bueno, con esta importancia de la noción de proceso, ¿no? De cómo proceso con respecto a lo que está sucediendo. Hablaremos pues, de fenómenos de ese proceso, tal vez como decir que vamos a dividirlo en partes de una manera absolutamente racional, aunque se podrían tomar herramientas de la elaboración de duelo, etcétera, pero tal vez podamos ir mencionando fenómenos que van ocurriendo en el proceso. Y se me ocurre empezar con algo, con un sueño personal. Durante mucho tiempo, es decir, desde que empezó como toda la pandemia, no se presentaron sueños, en los pacientes tampoco. Creo que esta última semana ha sido la semana de los brotes psíquicos, ¿no? En términos de los sueños, en términos de la ansiedad, incluso del pánico, incluso algún caso de psicosis que me tocó atender. Pero los sueños también se tardaron como, digamos, en comenzar a funcionar porque creo que, bueno, la psique también tiene sus ritmos para empezar a expresarlo. Y me ocurrió que el jueves de la semana pasada tuve el primer sueño y me parece muy preciso para pensar en este tema desde varios puntos de vista. Y era que estaba en una casa muy grande, muy antigua, y estaba con una mujer revisando todos los cuartos porque teníamos que desalojar la casa. Y teníamos que desalojar la casa porque estaba pasando algo terrible, algo muy malo. En el sueño no se decía qué, pero era algo que nos preocupaba y teníamos que desalojarla. Y yo le dije, era una casa antigua de madera, techo de teja. Y yo recuerdo que le dije a ella, yo quiero revisar el ático, yo quiero revisar la parte última, no vaya a ser que nos pase lo que nos pasó la última vez, que se nos quedó una persona encerrada allí. ¿Sí? Ese es el sueño, ¿no? Y lo que he alcanzado a mirar de ese sueño que esa última parte me parece muy llamativa. No vaya a ser que nos ocurra lo que ya nos pasó la última vez. Como si de alguna manera la psique estuviera diciendo que esto no es la primera vez eh, que nos ocurre. Para la psique, simbólicamente, esto ha ocurrido ya muchas veces en la vida individual y también en la colectiva. De hecho, tengo aquí a la mano un relato del diluvio maya que es precioso. Es decir, tenemos las imágenes míticas, arquetípicas de lo catastrófico, de la cercanía de la muerte, de las consecuencias de la devastación, por ejemplo. El mito que tengo acá empieza, la gran serpiente fue robada, ¿no? Me parece muy bello el mito, ¿no? Y por eso vino el diluvio. Pero mi sueño me parecía como que me decía, bueno, la última vez que te ocurrió esta catástrofe, algo se quedó sin resolver, ¿no? Algo se quedó atrapado. Y es lo que yo voy escuchando en las personas que me hablan en consulta o con los amigos, con las personas que voy hablando, sobre los efectos más difíciles que está generando la situación. Y es como esto dispara situaciones anteriores, como se dice en mi sueño, ¿no? Moviliza nuevamente, ¿no? O complejos de abandono, o diferentes tipos de ansiedades frente a la enfermedad, frente a la muerte. Pero es un proceso, ¿no? Se da en un proceso. El segundo elemento que quería aportar como inicio es que al principio, las primeras semanas, por la mañana yo me despertaba y tenía, no sé si algunas personas comparten esta sensación,
pero como que me despertaba y tenía que volver a entrar en que esto era real. Como que mi mente se tardaba un poco, siempre nos tardamos un poco en despertar del todo, pero en entrar en esto está sucediendo, ¿no? Esto está sucediendo. Pero creo que el proceso de escuchar, de revisar las imágenes, de anotar los sueños, de conversar, de acompañar también de la soledad, ha ido un poco como, bueno, como permitiéndome entrar, salir de esa penumbra de una cierta negación también que creo que está en la base. Esas dos experiencias quería como empezar a contar como para mover un poco, porque me parece que la del sueño sobre todo me pareció una imagen muy llamativa. Ujú. Fíjate, hay algo bueno, que para mí va a ser muy importante y creo que va a ser lo que va a enriquecer esto, es también que vayan ustedes viendo cómo Lisímaco y yo tenemos dos estilos un poco diferentes. Como yo les decía, aquí el poeta es Lisímaco. Yo soy un poco más racional, tiendo a buscar un poco más la estructura. Entonces yo creo que entre los dos va a ser como rico como ir armando esto. Fíjate, algo que yo creo que hay mucha gente que ha hablado de la importancia de encontrarle un valor, un aprendizaje a lo que estamos viviendo. Y de alguna manera, ya Lisímaco empieza a tocar algo que para mí es fundamental, que es cómo nosotros empezamos a tomar conciencia de los diferentes niveles de conciencia que existen en nosotros. O sea, nosotros, desafortunadamente, y yo creo que ojalá nos dé el tiempo para poder hablar de un poco cómo es que nuestra psique funciona como, por llamarlo metafóricamente, como un ser vivo que se mueve y que tiene funciones y que tiene reacciones y cómo lo que hemos estado registrando los analistas o las personas que estamos como acompañando procesos es como ver cómo estas diferentes dinámicas y funciones se van activando, se van moviendo en un momento determinado. Entonces yo creo que lo primero que nos toca, que nos asalta, es el darnos cuenta que tenemos diferentes niveles de conciencia. Y esto es muy importante porque yo diría que aquí no es que, yo creo que no vamos a encontrar una respuesta a qué fue primero, si esto es una proyección definitivamente de un sistema que no está funcionando, si esto viene de afuera, cómo va a ser esto. Pero de lo que sí lo podemos ver y que es muy importante verlo de esa manera, es como un síntoma que nos está hablando. Y dentro de esa dificultad en la psique reaccionar, aunque como decía Lisímaco, la psique tiene un tiempo de reacción, tiene un tiempo, no tanto de reacción, sino tiene un tiempo de asimilar lo que está pasando para empezar a reaccionar. Por eso es que en ese tiempo se va como incubando, va como cocinándose esos primeros elementos que empiezan a alimentarnos. Pero mientras tanto nos vamos dando cuenta que tenemos niveles de conciencia. O sea, tenemos una conciencia que tiene que ver con el día a día, tenemos una conciencia, los que trabajamos o los que estamos más vinculados con nuestro mundo interior, tenemos conciencia de que ese mundo interior se está moviendo o está detenido, una forma que nos dice que se está moviendo son los sueños, entonces la conciencia de sueños. Tenemos la conciencia de los conflictos que no hemos resuelto y que los vamos a empezar a ver en este aislamiento, en la convivencia de este aislamiento, donde van a empezar a aparecer fricciones por complejos que no hemos resuelto, por conflictos que están pendientes. Y tener esa conciencia de esos conflictos es muy importante. Y por último, poco a poco, si podemos y si de alguna manera aprendemos a seguir esas diferentes conciencias, podemos empezar a conectarnos con una conciencia más profunda, con una conciencia esencial que tiene que ver con nuestra naturaleza, que pudiéramos llamar la conciencia arquetipal. Es como dónde está el núcleo nuestro, dónde está nuestra naturaleza que va a empezar a emerger. No en balde, nosotros vamos viendo cómo después de una primera parálisis, muchas personas ya empezaron a reaccionar dependiendo de esa naturaleza. Hay personas que se pusieron a hacer cosas, son los hacedores. Entonces empezaron a ordenar la casa, empezaron a ordenar la biblioteca, empezaron a ordenar los closets. Hay otras personas que
se pusieron creativos. Yo diría que dentro de la parte creativa cotidiana puede ser el cocinar, puede ser el dibujar, el hacer música. Hay personas que se pusieron cuidadores, entonces inmediatamente salieron grupos de atención, grupos de apoyo, grupos de acompañamiento, y vamos viendo cómo esa naturaleza que estaba allí, muchas veces escondida, de alguna manera empieza a activarse a medida que va pasando el tiempo. Y entonces ese primer elemento de ir tomando conciencia de que existen esos niveles, y valga la redundancia, de conciencia, para mí, si de ahí podemos recoger algo después de todo esto, ya hay una gran ganancia. Porque es lo único que pudiera servir de alguna manera de antídoto frente a esa especie de anestesia en que hemos estado durante mucho tiempo, o que ha marcado mucho las últimas generaciones, de una psique tomada, de alguna manera llevada por una cantidad de imágenes que no le pertenecen, y que por otro lado secuestran la psique de manera de hay una gran dificultad de hacer esa conciencia. Entonces el gran reto es cómo empezar a registrar estas imágenes que empiezan a salir en estos días. Lo más probable es que sean al principio imágenes extrañas, porque esa extrañeza que señalaba Lisímaco en relación a ese levantarme y qué está pasando, la vamos a seguir teniendo. Y de ese movimiento, de ese inconsciente, van a seguir surgiendo imágenes muy extrañas. Compartiendo sueños, y le paso la palabra a Lisímaco, uno de los sueños que para mí que marcó, como decía él, un poco en ese seguimiento de imágenes que nos dicen, ya va, la psique como que está recogiendo, empezando a recoger internamente lo que está pasando fuera. Era un sueño donde era de noche y estábamos en una gran fogata era un gran grupo que estaba alrededor de la fogata. Y era un grupo que estábamos en una situación de buscar refugio, estábamos como huyendo de algo, y estábamos haciendo pares, estábamos deteniéndonos en diferentes partes, buscando un refugio. Y lo que nos unía y lo que de alguna manera nos calmaba era esa primera imagen de estar en la noche, habiendo podido prender esta gran fogata que iluminaba la luz de la fogata en la noche, que no es clara, no es lúcida, es una luz de sombras, una luz que no permite ver del todo claro, que nos hace juego, nos hace trucos con la percepción, pero había una sensación de que todo el grupo que estaba allí estaba en contacto, estaba en comunicación, pero una gran sensación de vulnerabilidad, o sea, era así como una imagen de mucha vulnerabilidad. Y unidad al mismo tiempo, Al mismo ¿no? tiempo, Al mismo exactamente, sí, tiempo, que creo sí. que es el juego de los opuestos al que ahora nos acercamos. Eduardo, me gusta mucho la forma como percibes el tema de los niveles de conciencia. Yo incluso los llamaría, más que niveles, estilos de conciencia. Porque creo que actualmente se corre el riesgo de crear otra estratificación más para dividirnos con unas teorías que hay de niveles de conciencia, como de gente más evolucionada que otra y tal, que creo que es importante aclarar, porque eso nos va a permitir incluso la autoobservación, de que estamos hablando como de las perspectivas conscientes, ¿no? De las naturalezas, como tú lo has dicho muy bien, y también como de la forma como cada uno se las arregla con esto. Ahora, no siempre nos las arreglamos con esto, a veces nos desarreglamos con esto. Creo que empezaste por el tono positivo, ¿no? Y ponerse creativo, ponerse activo, que yo lo leo en las redes, es una forma también de leer. Entonces la gente está utilizando una aplicación TikTok que es para ponerse a crear chistes, y etcétera. Que hay formas muy positivas, ¿no? La cantidad de colegas que ofrecen sus servicios, llámame si estás en problemas, tanto que la gobernación de Antioquia creó un video, una capacitación esta semana que se puede ver como para mejorar para que esa buena voluntad también se vaya especializando un poco.
Hay todos estos fenómenos positivos del apoyo, hay uno muy bello y que creo, Eduardo, que después de que me contaste que a ti te pasaba, también a mí y también a otros compañeros les ha pasado, y es estas redes que se están sanando o que se están recreando. De repente te están llamando personas con las que estabas acostumbrado a decir, ah, sí, nos vemos en estos días, ¿no? En estos días tan masculino, por ejemplo, de quizás nos veamos y que tal vez nunca nos vemos. Las llamadas de personas que hacía años no veías, el llamar tú a personas que no habías llamado en mucho tiempo, esta unidad que se va formando también un poco frente a la fragmentación y frente al miedo, ¿no? Mm, y también creo que hay quienes, incluso desde su naturaleza o desde la carencia de imágenes, como es lo que vamos a seguir a continuación profundizando, más bien que arreglárselas con esto, se desarregla con esto, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco, en parte, con que los recursos que había tenido el yo, los recursos que habíamos tenido para enfrentar esto, no nos funcionan, no operan. Pongo un ejemplo, para una persona muy extravertida, sus recursos frente a la cercanía de estímulos negativos ha sido salir, ¿no? Irse al bar o irse a buscar un poco de imágenes externas y ahora no puede, ¿no? Entonces eso a veces crea desarreglos, dificultades relacionales con las personas con quienes está compartiendo, etcétera, ¿no? Entonces, como me parece interesante como que sigamos profundizando en cómo estos estilos de conciencia, estos niveles de conciencia, se las arreglan con lo que sucede. Ah, hay un nivel de conciencia que creo que habría importante y hay que negociar, es el corporal, ¿no? Claro. Porque hay muchas personas que van a arreglarse o a desarreglarse con esta situación mediante el cuerpo. Ujú, Y esto es importante y no tiene que ver con que le dé el virus o no le dé el virus. Otras manifestaciones corporales, donde también es una forma de conciencia y de lo que se trata con cualesquiera de esos estilos es cómo podemos atenderlo, ¿cierto? Cómo podemos relacionarnos con nuestra propia forma de vivir, de percibir esta realidad. Va totalmente con algo que publicó una amiga ayer y que estuvimos comentando, y es un meme que dice que si no sales de esta crisis con un libro escrito, con una nueva ok. empresa, con 10 libros leídos, entonces no es culpa de la situación, sino que has sido un indisciplinado. Y decíamos, un momento, o sea, eso no vale para todo el mundo, ¿sí? Porque es un juicio muy duro para aquellos que lo van a hacer de otra manera. ¿Cómo podemos apoyar a los que lo van a hacer de otra manera y no se van a leer 10.000 libros, ni van a crear una nueva empresa, ni otras personas tienen otra sensibilidad y tienen otra manera? ¿Sí? Magnífico quien salga con una nueva idea de negocios o, bueno, como se quiera llamar esto después de acá, ¿no? Pero creo que en ocasiones también tendemos un poco a colonizar, a generalizar con ideales de lo que debería ser el resultado de la crisis, ¿no? Ujú. Y un poco estamos hablando de una psicología que puede acercarse a ese proceso de individuación y cómo cada quien construye individuación Ujú. en la situación, ¿no? Y yo creo que eso que estás comentando tú creo que es muy importante porque tú estás señalando dos cosas que para mí son fundamentales, ¿no? Uno es no idealizar, pero por otro lado es cómo tenemos la oportunidad que nos da la vida en cada situación de poder ver dónde estamos y poder, en relación a la psique, viéndolo como ese animal extraño que se va moviendo, que se va desarrollando, ¿qué nos dice esa psique?
porque sí creo, fíjate, yo creo y retomo el tema de los niveles, porque sí creo que, fíjate, para mí es muy importante señalar que muchos de nosotros estamos en un nivel superficial, ¿no? Yo creo que ese inmediatismo que tú señalas de entonces todo el mundo tiene que inmediatamente escribir algo o hacer algo o entender lo que está pasando o buscar, ya hay soluciones, ya hay catálogos, ya hay una cantidad de cosas ahí dando vuelta y muchos de ellos están basados en un elemento bastante superficial. Yo creo que mucho de lo que nos asalta por sorpresa y sin recursos, como dices tú, es porque de alguna manera no ha habido un trabajo previo de reflexión, como nosotros en el acelere que tenemos en el día a día, como nosotros en muchas de las exigencias que tenemos en el día a día, hemos perdido el espacio que nos permite sentarnos y ver dónde estamos en relación a nuestra vida. O sea, reflexionar acerca de dónde estamos ubicados. Y ahí tú comentabas algo que yo creo que es fundamental, que es cómo yo ese espacio de reflexión lo puedo retomar en lo que nosotros llamamos los arquetipos o los patrones en que se puede presentar lo humano. O sea, ¿dónde estoy yo en este momento? ¿Cuál es el patrón que tengo activado? Yo creo que la gran mayoría muchas, no vamos a hablar de la gran mayoría, no vamos a hablar de números porque hablar de mayoría o minoría ya es entrar en unas discusiones que no vienen al caso. Pero hay muchas personas que están llevando una vida bastante superficial sin ni siquiera preguntarse si lo que están haciendo, con quién lo están haciendo, cómo lo están haciendo, tiene que ver con ellos o no. Simplemente lo asumieron en un momento determinado, se montaron en un barco que va a toda velocidad y día a día lo que van es cumpliendo con un poco el guión que el barco les está diciendo. Entonces sí creo que es un momento donde nos está obligando a detener ese barco. Ya la gran mayoría no puede salir en el barco, aunque hay cantidad de elementos, lo estamos viendo en los colegios, en las universidades, como el barco se para, pero la universidad o el colegio quiere seguir, entonces sigue mandando estímulos, sigue mandando tareas, sigue mandando de una manera aparte totalmente sin límites, porque ahora ni siquiera tienen el límite del horario o del malestar del niño o del joven que le dice, oye, pero estás mandando mucho, ni siquiera tienen eso. Entonces, es como quien manda, manda de esta manera como sin conexión. Entonces, yo sí creo que la no conexión y la superficialidad es un síntoma de nuestros tiempos que tenemos que atender. Yo sí creo que hay una necesidad de profundizar en lo psíquico, y ahí entramos en algo que es muy interesante de lo que tú comentabas, de el cuerpo como simplemente el esqueleto que me mueve hacia un sitio determinado o que me protege o donde de alguna manera se construye el refugio donde yo habito, pero como en el trabajo con el cuerpo y en el trabajo con la psique y en el trabajo de reflexión se empieza a desarrollar lo que podemos llamar el cuerpo psíquico. Es un cuerpo que está conectado con lo psíquico, que se emociona, que de alguna manera reacciona de una manera mucho más orgánica a ese tema superficial de acción-reacción, ¿no? Entonces, me van a cerrar el mercado, entonces yo tengo que salir corriendo a comprar 2 cajas de vino porque es la reacción. Van a cerrar las vías, entonces yo tengo que salir corriendo por un lado porque a mí no me van a agarrar por acá. Entonces hay un tema permanente de acción-reacción que en esa inmediatez no permite que se construya como sí, que se permita una cierta reflexión que traiga imágenes y que traiga contenidos más psíquicos. Yo creo que esto que nos pasa, que nos está pasando como humanidad en este momento, ya nos había pasado antes, pero en la desconexión con ese mundo arquetipal y mitológico, perdemos la conexión. Y paradójicamente, aparece el otro tema, que para mí es muy importante lo que estamos viendo y en lo que podemos desarrollar en el día a día, que es la conexión entonces con el presente. O sea, como yo, a pesar de lo que está pasando, sigo viviendo en un presente. Y ahí es muy importante esa tranquilidad que se puede dar entre eso que estoy viviendo a un nivel de mi naturaleza
y como comentabas tú, Lysimaco, en relación a las fortalezas y herramientas que el ego ha podido construir. Entonces vamos como, bueno, en el presente, ya no es la lancha con motor fuera de borda que va a todo volumen, sino en el presente vamos una especie como de velero que se va moviendo según los vientos y según las corrientes que hay. Y que lo que toca como un capitán de velero es de repente ajustar en un momento determinado el timón y bajar las velas y ponerse a esperar. Sí, claro, Eduardo, pero Eduardo, me parece muy bello eso. Y no sé si estar de acuerdo, me parece como que podríamos empezar a tocar el tema arquetipal, porque cuando mencionaste lo de van a cerrar los supermercados y entonces corro a comprar todo el vino, todo el papel higiénico que pueda, o van a cerrar las vías y entonces me escurro. A mí lo que me llega es como la mitad del mito del héroe, como hacedor, como pícaro también. Ya sabemos que el héroe y el pícaro allí se contaminan muchas veces, y Ulises, por ejemplo, era un héroe, pero también era un excelente tramposo. Porque creo que ese estilo heroico fue uno de los primeros, o es uno de los primeros que emerge. Ese estilo heroico es uno de los primeros que emerge frente al miedo a la muerte, por ejemplo, o a la enfermedad. En general, al temor a la fragilidad, a la dificultad para asumir la fragilidad, porque esto nos pone en una situación de fragilidad tenaz. Sí. La reacción del yo, la primera, es investirse del arquetipo que más conoce, que es el heroico. Y entonces va a tratar de enfrentar con todos los recursos heroicos, como estos de desafiar el orden incluso, decir que a mí eso no me va a dar, que yo no me voy a enfermar, que la enfermedad es un invento, decir que, bueno, llenarse con la lista de las teorías de conspiración y de las explicaciones que permiten no sentir la fragilidad, sino mostrarme como fuerte porque tengo muchas teorías. Como tengo tantas teorías, miren qué heroico soy y no tengo miedo, ¿no? Entonces, yo llamo a eso el estereotipo del héroe, no el arquetipo del héroe, porque el mito completo, la saga completa del héroe, nos dice que después de lograr muchísimas cosas, después de subir la montaña, el héroe acepta que tiene que empezar a bajar. El héroe se va a enfrentar a la derrota, a la debilidad, al fracaso, a la vejez. O sea, en lo que he escrito sobre estereotipos y arquetipos, yo he dicho que nunca nos contaron el cuento de Ulises completo. Nunca nos dijeron que Ulises murió viejo. Es decir, murió en estado de fragilidad. ¿Sí? Entonces, me parece muy interesante lo que dices, como la conexión que mencionas, ¿sí? Como el yo, por supuesto, no vamos a abogar porque desaparezca el yo, estaríamos completamente locos y estaríamos llamando a la locura. No, es muy importante que el yo, que el ego tenga sus fortalezas, que las siga teniendo, pero tiene que ponerlas en relación con la otra parte del ciclo, el asumir la fragilidad, el asumir que, oye, podemos ser derrotados, o sea, Sí. es real, por más que digamos que de esto vamos a salir transformados, que el capitalismo se va a acabar, que a veces me parece nuevamente heroísmo de primer ciclo, de primera fase, creo que, oye, tenemos realmente que detenernos. Y un paciente me decía en estos días, oye, yo sí me estoy deteniendo, yo no me he leído un libro, yo no voy a escribir un libro, yo me estoy deteniendo, estoy viendo cómo es no hacer nada. Creo que un poco, bueno, yo le decía, tampoco te exageres, ¿no? Porque un poco cuidar esa relación y mirar cómo los arquetipos y la energía arquetipal, la energía arquetípica se nos va a presentar, nos va a movilizar, que es donde sabemos que hay arquetipos cuando movilizan, de lo contrario eso es pura teoría.
Pero cuando nos sentimos movilizados por estas imágenes arquetipales, detectar los excesos, detectar las carencias que tenemos y en donde mejor las podemos detectar es en lo que nosotros denominamos el mundo interior, es decir, Ujú. donde el yo puede decir, oye, no lo sé todo, hay que escuchar otras voces que a veces se reflejan en el afuera, eh, que a veces pasan a través del afuera y a veces pasan a través del adentro, de los sueños, de las emociones, del cuerpo. Oye, del niño, de la niña que está contigo, que está cerca, que a veces te dice unas cosas que son para frenar, para pararte, para desacelerarte y tú ni siquiera las concibes, sino que para ti son niñerías y estás demasiado parado en el héroe musculoso. Entonces me parece como muy interesante, muy importante ir poniendo acá, Eduardo, imágenes Sí. plásticas que nos permitan relacionarnos de manera viva, como decía Jung, con la situación. Me dicen que, bueno, que animemos a participar. Sé que en mi Facebook ya hay algunos comentarios, pero recuerden que la página del Centro de Estudios Junguianos de Bogotá la están monitoreando para que pongan ahí sus comentarios, lo mismo que la página de Casa Jung. Y yo ahora reviso los que hay en mi muro también. Juan Vamos a Carlos, mirar Felipe, ya. no sé si tienen, Ajá. de lo que han recolectado, si tienen algún comentario de los participantes o alguna pregunta. Buenas noches, Eduardo, Símaco, audiencia. Hola, muchas Eh, gracias por ese labor, gracias Felipe. por sus intervenciones, hasta ahora han sido espectaculares. Tenemos una audiencia, ustedes no la ven, pero tenemos una gran audiencia y muy calurosa y muy curiosa. Por favor, los animamos a que hagan más preguntas. Han hecho comentarios muy valiosos, pero ya llegó la hora que traigan cuestionamientos. Pero sí quería traerles una cuestión para ver qué opinan ustedes. Adriana María Mora Londoño trae una temática que está floreciendo ahora y que creo que hay mucho que hablar respecto a eso, que es respecto a los mercaderes de conciencia, ¿no? Que en este momento empieza a aparecer toda una serie de movimientos medio New Age y vemos gente que realmente está muy desconectada de sí mismo, pero se pone en este papel de salvador y medio mesiánico a vender grandes teorías sobre el universo, sobre ellos mismos y como unos trámites muy perversos como para despertar conciencia. ¿Qué opinan ustedes respecto a este fenómeno? Fíjate, yo creo que Lisímaco acaba de comentar algo que yo creo que es muy importante, que es la diferencia entre estereotipo y arquetipo. Yo creo que pasa lo mismo en relación a la profundidad de los contenidos. Una cosa es poder hablar de conciencia, nivel de conciencia, evolución de conciencia, cuando ha habido un trabajo reflexivo frente a eso. Y en ese sentido, yo creo que los clásicos tienen, bueno, tenemos todo el legado de los clásicos en relación a eso. Los primeros filósofos, los primeros grandes como captadores de imágenes y seguidores de ese proceso. Entonces, sí creo que es importante, así como es importante separar estereotipo de arquetipo, creo que también es importante separar farsantes de alguna manera de personas que tienen un cierto recorrido en ese camino. Fíjate, cuando hablamos de la reacción del héroe, una cosa es la reacción del héroe desde el arquetipo y otra cosa es la reacción histérica como si fuera el héroe, que aparte de eso estamos rodeados porque, bueno, tenemos cantidad uno se mete en la cantidad de películas, series que están permanentemente, lo que están es haciendo un calentamiento y un recalentamiento del tema heroico como si fuera una cosa que se activa por voluntad. O sea, entonces, o que se vive porque yo me disfrazo de héroe y entonces de alguna manera encarno el héroe. Los que trabajamos en psicología profunda con estos temas sabemos que la activación y la presentación del héroe es algo que se da, es algo que surge. Es un poco lo que pudiéramos llamar como los niveles más profundos de la psique nos poseen. Es como que viene toda una energía que nos empieza a mover y nos empieza a llevar. Yo diría que en relación a esto
y coincido con el comentario y con la observación y con el alerta, diría yo, que hace esta persona que está participando, tiene que ver también con eso, cómo van a aparecer una cantidad de expertos y profetas y gurús y movimientos que tienen la verdad acerca de lo que hay que hacer, porque estamos en un momento fundamental para hacer la conciencia, y si no lo hacemos en este momento perdemos la oportunidad y una cantidad de cosas. Y es como tener claro que eso no se hace de un momento a otro. O sea, si con esto salimos con una cierta pregunta acerca de dónde estoy yo, dónde está mi capacidad de reflexionar y dónde está mi conciencia, ya es algo. Si yo encuentro a alguien que de alguna manera me ayude a reflexionar, me invite a reflexionar, y no simplemente me trate de sembrar una teoría o una vacuna que de la noche a la mañana me va a sanar de la angustia que tengo y del retraso que he tenido en esa formación de conciencia, salgan corriendo. Como esa frase que dicen, si en el camino me encuentro un Buda, sal corriendo. Entonces, es más o menos por el estilo. Yo creo que estos son momentos donde hay que tomarse en serio, vamos a decir así, como en serio digo yo, con cierto respeto, el tema de realmente profundizar, autoobservarme, verme, para ver qué es lo que se está moviendo allí. Sí, yo creo, Eduardo, que es otra vez tocar otra imagen, ¿no? El Salvador, ¿no? Que podría ser también una variante del héroe, pero que tal vez también aparece como gurú, un poco relacionado con el arquetipo del sanador herido o del sanador, incluso peor si es el sanador sin herida, como dice Guggenbull, porque nosotros, digamos, tenemos que ser como inteligentes y poder seguir conversando en torno al riesgo de estos influjos arquetípicos. Porque el influjo arquetípico del sanador es maravilloso, por supuesto, o sea, fantástico que queramos ser sanadores, que queramos ser incluso salvadores. Es que no podemos moralizar los arquetipos, simplemente son. El salvador aparece, se te impone, quieres salvar al mundo, quieres darles tu verdad, alimentarlos. ¿Sí? Pero no podemos ser ingenuos con la sombra. No podemos ser ingenuos con la sombra de todo arquetipo y de toda manifestación arquetípica. ¿Sí? A eso me refiero cuando digo que un sanador sin herida es terrible, porque entonces va a necesitar muchísima gente herida para seguir confirmando que él sí es un sanador. Realmente lo que le va a costar es ayudar al otro a que active su propio sanador. Entonces creo que es otra vez otra imagen. Yo por ahí compartía una imagen desde el principio en particular, que fue la de el ermitaño. Porque me parecía que el ermitaño, pues, que aparece pues, en muchísimos mitos y en la historia de la humanidad siempre ha tenido sujetos, mujeres y hombres que han tendido hacia la mismidad, hacia el recogimiento, y que es una imagen que aparece en mitos e incluso en el tarot. Hay una carta muy bella que se llama el ermitaño, y es un tipo de conciencia virginal, ¿no? Que se recoge en sí misma. Voy a citar a Marion Woodman cuando dice, ¿qué es lo virginal? Lo virginal es lo autofecundante. Y para uno autofecundarse tiene que ir hacia adentro y tocar allí las propias imágenes. Entonces estaría asociado también, bueno, con todas esas imágenes míticas de lo virginal. Sin embargo, con todo lo bello que pueda parecer, tiene sombra. O sea, hasta donde recogerse también puede ser una manera de aislarse y disparar unas tendencias narcisistas cuando tenemos que equilibrar un poco el aislamiento con el sentido de comunidad. Si no nos podemos olvidar de la cantidad de personas que la están pasando muy mal, que no tienen los recursos para quedarse en casa, entonces o arriesgan la vida o están
en problemas económicos muy graves. Es decir, que otra vez, ¿cómo podemos percibir el movimiento? Esto me parece básico, Eduardo, ¿no? Sí, Es como, ¿cómo puede observar el movimiento? sí. Porque lo que genera la polarización es pánico. Sí. El pánico es un síntoma de esa polarización no percibida. No, y creo que fíjate que en esto que estamos hablando del acompañarse de las imágenes es muy importante porque poder ver el aislamiento desde el ermitaño te da un contexto desde el cual nuevamente se puede construir, hay un sentido a ese aislamiento. Sin embargo, tomando lo que decíamos como que esto es un proceso, esa sensación inicial de huérfano, que también es una imagen, la vamos a ver a lo largo del proceso. Un poco antes comentábamos un poco más temprano, cómo cuando empezó todo, habían unas imágenes apocalípticas de fin de mundo, donde activó el arquetipo del huérfano en cantidad de personas. Y creo que esa imagen es importante porque, aunque no tranquiliza, bueno, saberme yo que la imagen de la orfandad existe en la humanidad desde que el mundo es mundo y está en todos los cuentos y está en mitos y está en todo esto. Bueno, saberme huérfano es importante porque en el proceso va a seguir ocurriendo eso. Hablamos como a medida que van pasando las semanas, esa imagen apocalíptica de repente ha bajado un poco, pero entonces ahora empiezan a venir las imágenes de las pérdidas y las muertes ya más cercanas. O sea, Cercanas. hace dos semanas, los muertos estaban contabilizados, para mí eran anónimos que repercutían, pero de manera anónima. Desde hace 2 semanas, un poco menos de 2 semanas para acá, ya empiezan a haber muertos y empiezan a haber personas allegadas que empiezan a tener muertos por la situación. Y entonces nuevamente entramos en la orfandad y nuevamente otra vez aparecen imágenes que la psique nos empieza a pedir que le demos como una cierta, así como un cierto algo del que se puedan agarrar. Entonces, sí creo lo que comentas tú, que tener claro como un catálogo de imágenes, entre las que está, y creo que es potentísima, el ermitaño, es fundamental para poder llevar esto. Porque generacionalmente, y como señalabas tú, esto lo podemos ver ontológicamente perdidos en el mundo, en la historia de la humanidad, o lo podemos ver en nuestra biografía o en la biografía de nuestra generación. Y en nuestra generación, nosotros, las imágenes que están surgiendo son imágenes muy raras. Es como que no tenemos un catálogo de imágenes para poder soportar esto, para poder contener esto. Y ahí surge una pregunta que yo me he venido haciendo. Bueno, ¿hasta qué punto tiene que ver con que de alguna manera nosotros como generación hemos perdido un poco, se ha adormecido la capacidad de nuestra psique de hacer imagen? Porque las imágenes están permanentemente viniendo de afuera. Pues, o sea, el fenómeno Netflix, por darle a mí me impresiona cómo hay personas que se enchufan, como en esa imagen, esa escena de la Matrix, donde se enchufaban para conectarse. Bueno, hay gente que se enchufa el viernes en la noche hasta el lunes en la mañana y es una inundación de imágenes donde no puede aparecer ninguna imagen propia. Entonces, yo creo que parte del reto es cómo dejar que esas imágenes empiezan a aparecer, empezamos a reconocerla en la extrañeza, empezamos a reconocerla en la extrañeza de la imagen como tal y de la emoción que acompaña a la imagen. Y un poder tolerar eso, porque yo creo que nuevamente la trampa es salir corriendo y esta oportunidad que tenemos de aproximarnos tanto a la imagen como estas emociones raras que estamos sintiendo es negarlas y pegar la carrera, ¿no? Nuevamente nos disociamos, nuevamente lo ponemos de otro lado y de alguna manera no se construye así. A mí me parece muy, muy importante eso. Quisiera leer algunos comentarios que hay ahora en mi muro, pero me parece muy importante ese tema, Eduardo, porque la inundación de imágenes no tiene nada que ver con el trabajo con la imagen Nada, que nada. nosotros proponemos, Sí. ¿no?
y que Jung es el gran legado de Jung, ¿no? Yo diría que el gran legado de Jung es conectarnos con imágenes y con la imaginación. Pero esto de decir que el estilo es tomar el celular y hacer esto, ¿sí? Que es lo mismo que unos grupos de WhatsApp donde nadie lee nada, sino que todo el mundo tiene la ansiedad de enviar. Y cuando uno se detiene son unos audios terroríficos y son unos textos a veces también muy terroríficos, em, que en ocasiones lo que terminan haciendo es activando la imagen, pero la imagen inconsciente. Y nosotros tenemos un problema con lo inconsciente. Sí. Que lo inconsciente es absolutamente natural y espontáneo. Por lo tanto, no corremos con suerte si se activa algo bueno. Mm. Porque lo que se puede activar con ese millón de imágenes que vi hoy, no sé qué puede ser un titán, ¿no? Pero por eso el llamado, creo, es a volver a las imágenes de verdad, o sea, las imágenes. ¿Cuáles son las imágenes de verdad? Las imágenes psíquicas, conectadas conmigo. Eh, ocurre que veo en las noticias casi que un descuartizamiento, una masacre, y no pasa nada conmigo a nivel consciente, como si la conciencia no registrara. Y le dejamos el trabajo de registrar al inconsciente. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso dejar al inconsciente librado a su propia voluntad y sentido. ¿Sí? Entonces tendríamos que estarnos deteniendo más. Y no importa si estamos desactualizados. Yo ahora te molestaba porque no sabías que estábamos en pico y placa de cédula para el mercado. Pero no importa si nos desconectamos un poco de la cantidad de información y no estamos al día, pero si estamos trabajando profundamente en unas cuantas imágenes, probablemente eso sí sea salvador y eso sí sea psíquico. No sé si Felipe tiene alguna intervención. Yo estoy viendo algunas aquí en mi muro que Sí. me parece. Dale, Felipe. Hay una que nos presenta Tulio Hernández, es un cuestionamiento respecto a las referencias mitológicas sobre la experiencia del encierro, el enclaustramiento, el ostracismo. A mí se me vienen directamente dos que de pronto ustedes podrían ampliar o traer nuevas, y es la de el rapto y incubatio de Perséfone, y también esta reclusión que en su momento tuvo Amaterasu, la diosa del sol. Y entonces no sé si ustedes quieran tomar estas y ampliarlas o traer nuevas impresiones mitológicas. Sí. Fíjate, yo creo que la pregunta de Tulio o el comentario de Tulio creo que es muy importante porque también psicológicamente nosotros tenemos que diferenciar niveles de aislamiento. Una cosa es el aislamiento que nuestra psique nos pide, que nuevamente en esta sociedad que vamos a 500.000 por hora, ni siquiera podemos oír esa solicitud de bajar la velocidad o de bajar o de aislarnos un poco. Pero una cosa es aislamiento que la psique nos puede pedir y que genera producción de imágenes. Es como en esa producción de imágenes tiene que ver con lo que para los antiguos era la incubación, como yo de alguna manera tengo una cierta velocidad que ya hemos perdido, como decía, que tiene que ver con este modo un poco lento de hacer las cosas, de dormir una siesta, de poder como sentir lo que la psique me está pidiendo. Pero eso es un aislamiento que es muy diferente al aislamiento impuesto. O sea, todos sabemos que el castigo más grande que un colectivo puede hacer a un individuo es aislarlo. Esa es la base de las prisiones. Yo agarro un colectivo, un individuo dentro de un colectivo que me empieza a entorpecer el colectivo y entonces para que el colectivo tenga todavía una capacidad de autorregular, yo agarro y lo saco y lo exilio. O sea, prisión como tal, como cárcel, 4 paredes o el exilio como una forma de castigo también, porque esta persona que está aquí no logra pararse, no
no se puede parar, no se oye, está interfiriendo con toda la autorregulación y lo pongo afuera. Yo creo que el gran reto que tenemos aquí hoy en día es que nosotros estamos moviéndonos en este momento entre esos dos extremos. Por un lado, hay una necesidad que la psique y que el sistema colectivo nos estaba pidiendo de deténganse, párense, bajen velocidad. Pero por otro lado, nuevamente un sistema que en un momento determinado le dice todo el mundo preso en su casa. Con toda no voy a discutir las razones técnicas o sanitarias por las cuales eso es importante hacerlo y eso es importante cumplirlo, pero inevitablemente en el psiquismo individual, parte de nuestro psiquismo lo puede estar viviendo como ese quédense allí porque estás castigado porque eres un posible contagiante o eres un posible contagiado que aparte, como no te oyes, no te puedes reconocer. Entonces termina siendo, estamos todos presos porque todos somos, de alguna manera, somos peligros públicos, que andamos por allí muy inconscientes, muy irrespetuosos, contaminando y contagiando a todo el mundo porque no nos oímos tampoco. Entonces yo diría que nos movemos entre esos dos extremos, simplemente por señalar como esos dos niveles. Creo que si logramos conectarnos con el nivel de la incubación, un poco el que comentaba Felipe, donde Perséfone está en el Hades, es importantísimo. O sea, en un grupo que estamos reflexionando sobre estas cosas, se ha señalado en varias oportunidades que cuando vemos los trabajos de psique, y nuevamente aparece el tema del desarrollo de la psique, del fortalecimiento de la psique, de una evolución de la psique, uno de los trabajos era el descenso al Hades. Y es un trabajo que es importantísimo. O sea, y donde en esta cosa superficial en que nos movemos, la gran mayoría no sabemos cómo bajar al Hades, cómo estar un rato en el Hades, qué aprender del Hades. Entonces se nos hace intolerable. Entonces lo vemos, caemos entonces en el tema de verlo y vivirlo como esta prisión, ¿no? A mí me obligaron a estar preso y aparecen una cantidad de mecanismos muy primitivos, muy infantiles, muy primordiales, de negación, de rebeldía. Yo no me quedo por esto y lo demás acá. Y entonces, y sin embargo, hay un trabajo psíquico que está por hacerse. Sí, yo pensé en términos de incubación, pienso también en Rapunzel, pero me voy por otra parte, ¿no? Me voy por el tema de que Rapunzel está encerrada debido a que hubo una falla fundamental en el origen, en todo el tema de lo materno y lo paterno también. Pero es muy importante esto de lo materno en el origen del cuento y en el origen del personaje Rapunzel, como una madre desbordada, una madre dividida, de hecho son dos madres, que es como la imagen psíquica de la división de la figura materna, y un padre que tampoco opera como regulador. Y ella tiene que permanecer en esa torre por un tiempo y permanecer, de hecho, con el aspecto más negativo de la madre. Hasta que pase algo, hasta que pasen ciertas cosas que van a permitir que ella entre en otro tipo de conciencia de lo femenino, porque la conciencia de lo femenino que le fue transmitida no sirve para vivir. Entonces, mejor que esté encerrada. Es preferible que esté encerrada si esa conciencia para la vida no es útil para vivir, ¿no? Y un poco por ahí quería tocar como con el tema del llamado colectivo y también, pero también, además, muy importante, individual, a una reflexión profunda sobre nuestra relación con la madre, con la gran madre. ¿Sí? No quisiera deslizarme hacia donde a veces nos deslizamos tan fácilmente en este occidente cristiano, que es hacia la culpa. No lo quiero ver desde la culpa, no quiero ver que estamos siendo castigados. Creo que me gustaría más verlo como que estamos viviendo una experiencia,
una experiencia de relación con la naturaleza que aún no habíamos vivido. ¿Sí? Bueno, que los delfines y los tiburones se estén acercando a las playas y estén en Venecia y bueno, pero también que ya está volviendo a bajar la temperatura del planeta, estaba muy caliente, está volviendo a enfriar un poco. Em, Eso tiene que repercutir en mis imágenes, es decir, eso es una imagen para mí. Tiene que ser una imagen para mi vida individual también. Por supuesto, también para la colectiva, y tenemos que seguir presionando para que los foros internacionales y los que tienen poder global tomen decisiones frente a la Tierra, pero creo que eso también hace imagen en mí. James Hillman tiene una frase tremenda cuando habla de la depresión como pandemia, ¿no? Porque, bueno, la OMS desde hace 10 años anunció que para el 2025 la depresión iba a ser una de los mayores causantes de inhabilidades para el trabajo. Y Hillman dice que a él le parecía que la depresión era una forma de compensación inconsciente por lo que le estábamos haciendo al planeta. Es decir, dice que deberíamos estar más deprimidos por lo que le estamos haciendo o por lo que le está pasando debido al punto al que hemos llegado. ¿Sí? En términos sencillos, no nos hemos puesto lo suficientemente tristes, pues la psique inconsciente nos entristece a fuerza de depresión, como suele hacerlo siempre, ¿no? Cuando no admitimos en la conciencia lo que es necesario admitir, ¿no? Eh, la vida, la realidad de nuestra relación con la vida. Pero más allá de que yo no sé qué influencia yo pueda tener en el foro de Davos, yo no sé qué influencia pueda tener yo realmente, pero yo sí sé que yo tengo un papel en la forma como yo me relaciono con la basura que produzco, ¿sí? En primer lugar, para ponerlo externamente, pero internamente también, yo soy una naturaleza, yo soy planeta, yo soy un sistema natural que también exige autorregulación, como le exige el planeta. ¿Y de qué manera yo estoy violentando eso? ¿De qué manera yo estoy violentando entonces la relación que debe existir entre mi psique más mental, más racional, más utilitaria, mi pensamiento económico, mi forma de vida a través de esta economía, etcétera, y mi propia corporalidad, mi propio ritmo vital y los cuerpos que me acompañan y los cuerpos y el cuerpo de la familia y el cuerpo de los amigos y de las parejas. Es decir, creo que ahí se está haciendo imagen y tenemos que seguir haciendo imagen. Y esta imagen va de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, como alguien lo dijo por ahí en un comentario en esta semana. Sí, por supuesto. O sea, no creo que sea exclusivamente la afuera como una proyección mía, porque eso sería otra vez una especie de inflación. Creo que la afuera también existe, pero es imagen para mí. Y creo que ahí hay que hacer un trabajo también, porque me parece que estos cuentos, estos mitos que arrancan con una dificultad fundamental de la relación con lo materno y del origen, no solo están hablando de Edipo y de complejos individuales con la madre, sino del arquetipo que está detrás, ¿no? Lo grande materno, tal vez. Me está diciendo Felipe que ya pasó la hora que estaba pautado el conversatorio. Ok. La sensación que tengo yo es que apenas estamos calentando motores y entonces no sé qué te parece si podemos prolongar
por lo menos media hora, pero dándole cabida a las preguntas que están generando Sí, el público de manera de contestar, no creo que podamos contestarlas todas por un límite de tiempo, pero de ir a contestar unas 4 o 5 y para ir cerrando de manera que podamos perfecto. ir como con la sensación de que algo se contuvo, de que algo se cerró y no fue como una cosa. Entonces, no sé si tú tienes alguna por allí o Felipe No, que creo ha que ya estado las recorriendo. pasaron todas Ok. al, Felipe, al entonces si sistema. quieres, yo diría si puedes que hacer que sé que es un esfuerzo, pero si puedes escoger unas 4 o 5 preguntas que nos permita como, de alguna manera, como responder a las inquietudes que está teniendo la audiencia y poder Sí, cerrar. Yo creo que otra cosa también, nos quedamos con el compromiso de las preguntas que no se puedan responder en este momento por temas de tiempo, pónganlas en los diferentes chats, en las diferentes muros de los Facebook y nosotros entonces nos encargaremos de ir eh, eh, contestando las inquietudes que puedan tener o los comentarios que puedan tener. Perfecto. Pues sí, afortunadamente hay muchas preguntas, una audiencia muy activa, muy curiosa, están muy conectados con lo que ustedes están diciendo. Esto me parece maravilloso. Desafortunadamente sí, no creo que podamos contestarlas todas, pero trataremos de darles alguna forma de resolución. Angélica Ojeda hace una pregunta más como de naturaleza un poco más práctica y ella indaga sobre cuál sería la mejor. no tenemos que buscar que el arquetipo de cada uno aflore, es decir, los arquetipos ya están aflorando. Creo que lo que yo sugeriría es em, abrir ese espacio en nuestras vidas para observar cómo aflora, para observar cómo lo hace y qué le podría faltar. ¿Sí? Porque el asunto es que el yo es un filtro y el yo está tan acostumbrado a funcionar de una determinada manera que filtra ese mensaje arquetípico, esa energía, esas imágenes, y puede dejar por fuera otras, ¿no? ¿Sí? Y podemos captar cuando nos hacen falta más imágenes porque estamos en estado de malestar. Es un estado de malestar general. No quiero decir que algún día el malestar se va a eliminar de la vida humana, pero estamos en el proceso, como decía Eduardo, estamos en el proceso de ir atendiéndonos y entonces yo sugeriría eso. Ya tu situación arquetípica emergió, la tienes ahí en la forma como hablas, en lo que comentas, en lo que publicas, en lo que compartes, en cómo hablas con tu familia o no hablas, qué soportas y qué no, la irascibilidad que se dispara a veces, ¿no? Estas emociones difíciles o la tristeza y podríamos un poco como abrir espacios, conversaciones profundas con nosotros y con otros con la pregunta de qué será lo que le falta a esta energía que yo tengo ahora, ¿no? Pero atención, no para evitar, si es un momento de tristeza, pues tal vez haya que vivirlo precisamente, Ujú. sino para que esa tristeza se vuelva realmente profunda, o sea, realmente te dé, no que te quite solamente, porque la tristeza algo nos quita, ¿no? Todo, eh, lo inconsciente también es ladrón, ¿no? Pero también para que te dé vida, para que te dé conciencia, para que te dé relación, para que te dé un poco de salud también. Se me ocurre. Entonces, yo creo que hay algo que es importante, es no tampoco caer nuevamente en la cosa idealizada de que tenemos que salir con algo de esta cuarentena. Como decíamos, por donde empezamos, lo comentaba Lisímaco al inicio, la psique tiene una velocidad y tiene unos tiempos en que empieza a moverse. Eh, Querer, o sea, lo podemos querer, pero una cosa es quererlo y otra cosa es que vaya a suceder. Que de los confines como más profundos de la psique, en 40 días emerja como algo que yo pueda tomar, que yo pueda reconocer, yo creo que es importante, ojalá lo podemos poner como una, otra vez, como una imagen ideal, como un algo donde quisiera llegar, pero con la conciencia de que eso no se puede obligar, no se puede.
si se trata de recomendaciones de tipo psicológico, yo lo que sugeriría es pónganse a buscar los cuentos que les gustaban, pónganse a buscar mitos. Yo creo que buscar entre los cuentos y mitos que a mí me dicen algo, que me resuenan con algo, es una forma de aprender a conectarnos o de empezar a intuir cuál es ese arquetipo que está allí y tener imágenes que me permitan contener y que me permitan acompañarme en este tiempo. Hay un libro que yo recomiendo mucho, muchos de ustedes lo conocerán, que es Mujeres que corren con los lobos, y lo recomiendo en particular porque tiene un estilo que es muy interesante, que es el cuento reflexionado o el mito reflexionado. Yo creo que es una forma muy interesante de ver cómo nuestra psique se puede mover entre esa parte intuitiva, donde las imágenes llegan de una manera que le hablan, de una manera que muchas veces no logra como darle formas, y la parte un poco más racional, un poco más intelectual, que permita ser como el puente entre ese ego y esas imágenes que están llegando ahí. Entonces la invitación de repente, si hay alguna sugerencia en particular, que yo no soy muy amigo de dar recetas, pero una recomendación, busquen sus libros de cuentos y de mitos de la infancia, pónganse a buscar sus mitos de la infancia, cuáles me gustaban, cuáles no me gustaban, y léanselos. Y los que tengamos hijos, se lo leemos a los hijos, que ese leerlo en voz alta y oír ese movimiento que se da, el que se activa en esa psique de ese niño o la de otras personas cuando estamos leyendo, es sumamente poderoso. Bueno, Eduardo Cárdenas trae una pregunta respecto a ¿qué consideran de la necesidad que podría tener el yo de abstraerse, desconectarse, aislarse y encerrarse, no solo del exterior, sino de su propio interior? Sí, es lo que, bueno, yo he nombrado esto como la evitación, ¿no? En cierta reflexión, me parece que las dos polaridades o como yo podría leer las polaridades de las reacciones, o sea, lo más polar, lo más opuesto en cuanto a las reacciones frente a este fenómeno, una de ellas es esa, la evitación, ¿no? La negación. Y la otra para mí es el pánico, o sea, como si la negación fuera un encerrarse, un aislarse incluso de sí mismo, entretenerse neuróticamente. Pero en el otro lado está el pánico, que es una inundación absoluta, incluso lo que me parece más peligroso, una inundación absoluta de imágenes que incluso a veces son prestadas. ¿Sí? Es decir, que incluso son imágenes que vienen de fuera, que son los gritos de terror de otras personas que seguro tienen que gritar y tienen que publicar sus cosas apocalípticas y tienen que publicar sus miedos y sus teorías, pero que no tienen que ser mi manera de vivirlo. Pero en este lado, en el lado de la negación, por supuesto, es una forma y puede ser parte del proceso, como venimos diciendo desde el principio. Es probable que alguien esté en la evitación, esté en la negación. Sí. No, tenemos que tratar de seguir trabajando en contra de estas categorizaciones y generalizaciones. Es un narcisista, es un evitador, es un negacionista. No, está en una fase y dependerá de cómo yo me acerque a él o dependerá del ritmo de su psique, como decía Eduardo. Está en eso. Los terapeutas a veces tenemos que soportar eso con los pacientes y no es fácil. ¿Sí? Yo digo que en ocasiones uno hasta sabe lo que el paciente tendría que hacer, ¿no? Entre comillas, porque nadie sabe lo que tendría que hacer otro, pero uno a veces tiene muchas ideas. ¿Cómo no se ha dado cuenta? O uno piensa, ya se dio cuenta, ahora sí. No, pero todavía no, porque tiene que estar ahí un tiempo. Algo que yo agregaría a lo que dice Liz, que creo que es muy importante, es estar muy atento a la capacidad que uno siente que tiene para contener.
Van a haber días en los que nosotros vamos a sentir que la situación nos está desbordando. O sea, ya no aguanto el encierro, ya no me aguanto, ya no aguanto la ansiedad, ya no aguanto. Hay algo que siento que en mí se está quebrando, que se está rompiendo. Y yo creo que ahí hay un ejercicio de humildad de poder solicitar ayuda, la que haya. O sea, acompañamiento, la persona que vive conmigo, la persona que me puedo comunicar a través de alguna... Si para algo sirven los medios, si para algo sirven, es para eso. Hay una cosa que yo comentaba cuando empezó esto, una cosa es estar aislado y otra cosa es estar desconectado. Yo creo que es muy importante que en esto que estamos viviendo, cuando sentamos que ya no podemos, bueno, buscar dentro de esa conexión quién dentro de mi catálogo nuevamente de herramientas, de personas en que yo proyecto una cantidad de cosas, me puede ayudar a sostener esto que yo siento que me está desbordando. Listo. Inés Elvira Mejía pregunta, ¿cómo vio Jung momentos límites como la Segunda Guerra Mundial, que ha sido comparada con lo que vimos hoy como crisis? ¿Ustedes podrían encontrar una equivalencia entre la guerra y esto? ¿Qué diferencias habría entre estos fenómenos? ¿Qué pueden aportar respecto a esto? Mira, después de la Segunda Guerra Mundial, Jung sacó una cantidad de escritos que llamó Después de la catástrofe, ¿no? Algo que es importante es, Jung reflexionó mucho sobre lo, lo, lo sorpresivo que fue para la psique lo que se movió durante la Primera y la Segunda Guerra. O sea, lo sorpresivo de las imágenes que aparecían, lo sorpresivo de poder reconocer aspectos terribles del ser humano que se nos habían olvidado que existían. Porque como decíamos desde el principio, en nuestras mitologías de humanidad, esa crueldad, esa barbarie, esa capacidad de autodestruirnos está allí desde los principios de los siglos, de los principios de la historia y en la mitología prehistórica también. Entonces Jung lo que recogió fue una cantidad de, de, de extrañezas, de asombros y de alguna manera comenzó a tejer sobre ellas. Yo no podría decir que son dos eventos que se asemejen, porque en la Segunda Guerra teníamos, estaba muy claro un poco la polarización que había, o sea, un poco se vivió un poco la dinámica de estás conmigo, estás contra mí, que eran dos bandos y de alguna manera entre esos dos bandos sí, empezó a expresarse el humano. Yo creo que esto es de otra naturaleza, una naturaleza incluso más informe, ¿no? Porque aquí no podemos hablar de dos bandos, aquí no podemos hablar del bando humano y el no humano, o el germen que me está atacando y que yo tengo. Esto es una psicología muy extraña para nosotros, lo que hablamos al principio. Entonces yo creo que es un reto, no salir a correr a hacer libros entonces del post-coronavirus o de la post-pandemia o de la intrapandemia, sino quedarnos con lo que va surgiendo, con estos procesos, con estas conversaciones, con estas imágenes que nos permiten nuevamente empezar a ver elementos muy primitivos, muy ancestrales que están en nuestra psique. Yo creo que ese es el gran reto. Yo no lo podría, yo no lo no lo haría equivalente, no creo que psicológicamente, no creo que ganaríamos nada, creo que ganamos más viéndolo como dos naturalezas diferentes, una muy extraña en su momento y esta absolutamente extraña en lo que nos toca como generación. No, Eduardo, y yo agregaría una cosa muy pequeña. Como nuestro modelo es la guerra, o sea, que es como el modelo heroico. El modelo heroico es la guerra. Entonces, uno quisiera tener otro bando, uno quisiera tener un enemigo, porque sabemos hacer la guerra, porque sabemos ir a matar al enemigo, ¿no? Entonces, las reflexiones de Jung después de la catástrofe, después de la guerra, son sobre su papel como germano y tal, pero entonces la cosa está muy
es muy personalística, ¿no? Y eso les permitió de alguna manera al pueblo alemán elaborar lo que pasó. Y a los aliados había un enemigo, ¿no? Y los germanos, después de la guerra, hicieron todo el proceso em, de hacerse cargo y ver que entre ellos estaba el otro enemigo. Pero acá lo único que nos queda es desear tener un enemigo. Y yo creo que por eso las teorías de la conspiración atrapan tanto. Sí. Eso fue China. Y con la misma fuerza se dice, eso fue Estados Unidos. Porque si tuviéramos un Trump o un chino que no, tan lejos está que no Sabemos recuerdo el quién nombre, es. claramente definidos, pues esto la ansiedad se resolvería. La ansiedad se resolvería. Pero a mí me parece, y esto puede ser lo más interesante, es que aquí hay algo nuevo. Aquí puede haber algo nuevo. Está bien, ya tuvimos pestes antes. Está la peste negra y todo el asunto. Pero en esta era, con estos medios y además con la facilidad que tenemos los humanos para olvidar nuestra historia, dígaselo a los colombianos, hay mucha novedad. Hay mucha novedad. Y es, creo, por eso, y como decía alguien por ahí, lo que nos está jodiendo la vida es una cosa minúscula, pequeñita, que se mete dentro, que puede estar dentro, que simplemente pudo haber pasado de un animal a esta otra naturaleza llamada humana, y que entonces quizás con la imagen que estamos luchando es con la imagen de la interioridad, es con la imagen del ser, con la imagen de lo que somos, de lo que no somos, de lo que no podemos ser, de hacia dónde podemos evolucionar y hacia dónde no podemos evolucionar. Creo que es un momento de revisión frente al que nos pone un bicho minúsculo y que no, yo diría esto, si corremos con suerte, no vamos a tener un enemigo como una persona, en forma de persona. Me parece que estaría muy bien porque tendríamos entonces que vernoslas con nuestra relación con nosotros, con los otros y con el planeta. Nada más. No hay un Hitler. Sería bueno, pero bueno, vamos a ver porque también nos lo podemos inventar. Somos capaces. Mira, yo lo único que quería comentar era, en términos de mantener las formas y el contenedor, que creo que es muy importante en este momento, no por un tiempo crónico de que entonces dijimos una hora, hora y media, pero creo que mantener las formas es importante. Entonces, haciendo esa acotación, porque no es por lo saturnino del tiempo, que eso lo vamos a ver el jueves que viene con Juan Carlos, Con Juan sino Carlos. de las formas. Yo sí le pediría a Felipe que que nos presentara una última pregunta para cerrar. Y nuevamente quedamos con el compromiso de todas las inquietudes, que sé que son muchísimos que han quedado, responderlas, acompañarlos en la medida que podamos y a lo mejor dejar abierta la invitación a que no sabríamos cuándo ni en qué momento, pero dependiendo de cómo se vaya moviendo esta situación, volver a repetir, volver a abrir un espacio de conversatorio como este, que creo que, por lo menos para mí, yo creo que se cumplió las pocas expectativas que teníamos, pero ese querer hilar creo que se dio de una manera espectacular. Entonces, Buen le pediría a tejido. Felipe, le diría a Felipe que escogiera, por favor, una última pregunta, un poco ya para ir cerrando y quedamos con ese compromiso. Creo que hay una pregunta muy valiosa respecto a que es prospectiva, que habla un poco de lo que viene, lo que podría pasar. Ya es una mirada más al futuro y es Jason Tavares Cortés pregunta, cuando caiga la ilusión del heroísmo, ¿qué va a pasar con las masas a nivel psíquico? Fíjate, hay algo
en lo que yo confío plenamente, yo no sé si es una deformación profesional por trabajar con la psique individual, es en la capacidad de autorregulación que tenemos los seres humanos. Lisímaco comentó algo que desafortunadamente no lo podemos desarrollar un poco más a profundidad, pero es cómo nosotros como individuos a la vez pertenecemos, somos partes de pequeños todos que se van en alguna forma como ampliando. O sea, nosotros como individuos somos parte de un todo que es una familia forma parte de un todo que es un barrio, que es un país, y así vamos de alguna manera como pudiéndonos ver o entendernos o vivirnos, experienciarnos dentro de este todo. Yo sí creo que si nosotros como individuos tenemos una capacidad de autorregulación, eventualmente yo confío que esa capacidad de autorregulación en algún momento se active. Una cosa son los tiempos individuales y otra cosa son los tiempos colectivos y otra cosa son los tiempos en la medida que vamos como expandiéndonos ese todos los tiempos son todavía más lentos y más extraños para nosotros. A lo mejor nosotros no vamos a ver el resultado de lo que se está activando en este momento. Y eso es importante saberlo y eso es importante cargarlo y eso es importante aprender a vivir con eso. Pero eventualmente yo sí creo, así como a lo largo de la historia de la humanidad, han habido nuevamente en este tema del continuo retorno, han habido momentos de crisis, de destrucción profunda de esto, y nuevamente ha habido la capacidad desde esa autorregulación y desde la autorreflexión, volver a juntar las partes y de alguna manera hacer algo. Yo sí creo en eso. Hay una pequeña parte mía, que es una parte también muy realista en términos psicológicos, que conocemos los aspectos sombríos y autodestructivos, donde puede que eso no suceda. O sea, nosotros en nuestra psique tenemos elementos autodestructivos que pueden aniquilarnos. Y si no, volteamos al lado y vemos la cantidad de personas aniquiladas en temas de adicción o en temas de violencia o en temas de una gran dificultad en contener una cantidad de elementos que vienen de adentro. Entonces, bueno, también yo diría que nos tendremos que preparar para eso, porque si eso es así, entonces a lo mejor sí lo vemos como generación. Entonces tenemos que estar preparados para esa sí. Entonces, pero confiemos en que los mecanismos de autorregulación empiezan a operar en algún momento. Sí, ¿qué pasará con la masa cuando caiga el idealismo del héroe? Entiendo que la pregunta se está refiriendo al idealismo, no a cuando caiga el héroe. El héroe no va a caer porque es un arquetipo y hasta lo que hemos visto hasta ahora es que los arquetipos son fundamentos y no desaparecen. Pero ese idealismo del héroe, ¿qué pasará con una masa? Soñemos, en donde el héroe no es un idealismo, no es una polarización heroica. Creo, la imagen, ¿saben qué imagen se me vino? Que es de una película que creo que muchísimas y muchísimos hemos visto, y el Forrest Gump. Cuando Forrest Gump sale a trotar, a correr, y atraviesa Estados Unidos corriendo, sin decir una palabra, se ha convertido en el guía de una cantidad de gente que le sigue. Y en un momento determinado, él se detiene y todo el mundo dice, va a hablar, va a hablar. Y él se gira y dice, estoy cansado, me voy a mi casa. Y todo se queda. ¿Y nosotros qué hacemos? Hagan lo que quieran. ¿Sí? Sería fantástico que estos héroes polarizados que tenemos pudieran reconocer el cansancio y detenerse. Para que pueda ser renovado el mundo con imágenes, con otros héroes, con otras imágenes heroicas. A mí me parece que sería fantástico que esta imagen idealista, polarizada del héroe cayera y nuestros héroes dijeran, cedo la batuta, ¿quién sigue? Estoy cansado, creo que ya cumplí, creo que es suficiente. ¿Sí? Porque de lo contrario estamos
estamos en manos de unos heroísmos más preocupados por sí mismos que por la colectividad, que por la masa. Se me vino esa imagen. Buenísimo. Bueno, con esto cerramos. Realmente muchísimas gracias a todos los que participaron y todos los que permitieron que este conversatorio se moviera de esta manera. Quiero dar un agradecimiento particular a Felipe Arango y a Juan Carlos Gómez, que nos acompañaron en toda la parte técnica para que esto pudiera suceder, por lo menos, y creo que sacaron lo mejor de las posibilidades que tenemos de este tipo de herramientas de conexión en estos tiempos. Y gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y a Felipe también, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y a ti, Eduardo, por esta excelente idea y esta invitación. Bueno, nos seguimos viendo el jueves que viene. Estamos conversando con Juan Carlos acerca de Cosmos y Psique. Creo que va a ser un conversatorio muy interesante. Juan Carlos, lo que no lo conoce, que estoy seguro que muchos lo conocen, es psicólogo, astrólogo, aparte con una orientación arquetipalista muy importante. Felipe, la semana que viene va a hablar entonces de las imágenes de lo cotidiano, cómo podemos seguir reflexionando y encontrando imágenes en esto que estamos viviendo. Bueno, todos muchísimas gracias, que pasen buenas noches y nos estamos viendo. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.